agradecemos inmensamente, Señor, por la gracia que tú nos das, mi Señor. Gracias por el favor, Señor, no merecido y recibido en abundancia, Señor, que tú nos bendices, mi Dios, con nuestros trabajos, Señor, que tú haces rendir, Señor, lo poco o mucho que nosotros recibamos, Señor, tú lo haces rendir. Te rogamos que tú lo multipliques, y Señor, que bendigas nuestras alacenas, bendigas nuestras fuentes de trabajo, Señor, bendigas a nuestros empleadores, Señor, los que nos dan el empleo, Señor. Oh Padre, que tu gracia, Señor, repose sobre nosotros, Señor. Oh Padre, y que ellos estén contentos con lo que hacemos, Señor, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para agradarte primeramente a ti, Señor, y después al hombre, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice estos diezmos y estas ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a los administradores que se encargarán de repartir estos diezmos y estas ofrendas, de enviar misioneros, de abrir nuevas obras, Señor. Oh Padre, nuevas congregaciones, Señor, nuevos ministros. Padre, bendícelos, oh Padre, y multiplica estos, dales toda la sabiduría necesaria, Señor. Y bendecimos, Señor, estos diezmos y estas ofrendas en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estamos llegando al fin del tema que hemos estado viendo, ¿verdad? Un tema muy interesante, muy hermoso, en el cual, cuando menos yo he sido muy bendecido, he aprendido mucho de esto, ¿verdad? Y lo interesante que es este libro de Ruth, ¿verdad? Una historia hermosa, pero que tiene un gran mensaje, ¿verdad? Y como sabemos, el tema es redimidos. Un propósito de tu historia, ¿verdad? Porque ese era el propósito de Dios para nosotros. Ese ha sido el propósito de Dios para nosotros, de redimirnos, ¿verdad? Y como habíamos hablado, lo que significa esta palabra remisión, somos redimidos, es quitar a una persona de una pena o una condena que merecía, quitarlo y ponerlo a salvo de esa situación. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros cuando nos redimió, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Conocemos, ¿verdad? Y me recuerdo en nuestros días de estudiante, bueno, que teníamos estudios bíblicos, ¿verdad? Perdón, no de estudiantes, sino de recién convertidos al Señor. Me acuerdo que teníamos estudios bíblicos con nuestro pastor, muy amado, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Y él tenía un libro, o sea, tomó un libro y de ahí estaba desarrollando temas para el liderazgo y para todos nosotros, para el estudio bíblico en general. Y me acuerdo que empezamos a ver el tema de la salvación. Entonces, ¿cómo definirías tú la salvación? ¿Cómo la definirías si alguien nos dice, bueno, pero qué es la salvación? ¿De qué nos salvó el Señor? ¿O qué significa la salvación? ¿Verdad? Y me acuerdo que en ese tema había varios conceptos interesantes que describían la salvación. Y de entre todas las opiniones que había ahí, que nos presentaba, fuimos armando una opinión, ¿verdad? Una descripción de lo que es la salvación. Y la tengo tan presente que se grabó en mi corazón y en mi mente, ¿verdad? En mi alma, que la tengo tan presente que describe así la salvación. La salvación es la obra total de Dios, por medio de la cual Dios rescata al hombre, o sea, Dios redime al hombre de la sentencia del
de la sentencia del pecado y de la ruina eterna. De la ruina eterna, porque si Dios no hubiera hecho ese proceso de redención en nosotros, estábamos condenados eternamente a la ira de Dios, al consumo, a ser consumidos, a vivir bajo una llama de fuego que no se apaga y que no nos mata, que está uno en una agonía, ¿verdad?, constante. Eso era lo que nos esperaba. Eso es la paga del pecado. Pero como dijo Jesús, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna, ¿verdad? Entonces dice así, es la obra total de Dios por medio de la cual rescata al hombre de la sentencia del pecado y de la ruina eterna y le confiere, o sea, nos otorga las riquezas de su gloria. Esa es una definición de salvación. Es la definición que nosotros pudimos hacer y organizar para tener un concepto de lo que es en sí la salvación, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué es salvo? ¿De qué te salvó? Nos preguntan. Yo te veo aquí, o sea, ¿de qué te salvó? Veo que tienes problemas, veo que has pasado por escaseces, por necesidades, por pruebas, por enfermedades, por lamentaciones, por cosas difíciles, y tú dices que Dios te salvó, que Dios nos salvó. ¿De qué nos salvó? Pero esto es en sí lo que define la salvación. Y como nos compartía Claudia, ¿verdad?, que necesitamos descansar, aprender a descansar en el Señor, no precipitarnos a tomar decisiones como yo estaba intentando tomar decisiones y bueno, hacemos esto, no hacemos lo otro, no mejor esto, no tal vez esto, no tal vez aquello, no, así, queriendo tomar decisiones hasta que dije no, calma, tranquilo, descansa en el Señor, reposa, entra en el reposo del Señor y deja que Dios solucione las cosas. Y entonces eso fue lo que hice, Señor, entrego esta situación en tus manos. Yo sé que tú tendrás cuidado y que tú proveerás. Así es que esa es en sí la salvación. Y el tema que estamos viendo, ¿verdad?, es eso, o sea, el subtema de este mensaje de redimidos es dejando un legado. Recordemos que hemos llegado ya al final del libro de Ruth. Hemos ya visto o veremos en total 85 versículos, que son 4 capítulos de que consta este libro de Ruth, ¿verdad? Entonces, estos 10 versículos, pues en sí no tienen mucha nutrición, pero algo hay, como siempre he dicho, siempre hay una historia atrás de la historia, siempre. La palabra de Dios es como un manto de agua que está fluyendo continuamente y el Espíritu Santo es el que se encarga de orientarnos y de guiarnos a través de su palabra, ¿verdad? Y voy a leerles estos 10 versículos, ¿verdad?, que es el capítulo 4 del libro de Ruth, desde el versículo 13. Ya llegamos al versículo 13, es del 13 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomó Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Ese
es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Asrón, Asrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Entonces, vemos en sí que tenemos la descripción de la descendencia, ¿verdad? Esto viene a ser parte fundamental, histórico, de la genealogía de David, ¿verdad? De quien descendería el Mesías, Jesús, de este linaje. Recordamos que cómo le gritaban, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque sabían que Dios había prometido a David que su reino sería eterno, inconmovible, que no tendría fin, ¿verdad? Así es que yo creo que de entre los reyes más nombrados en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, el nombre es David, el rey David, ¿verdad? Entonces, incluso el mismo Dios lo honra diciendo que David tiene un corazón de acuerdo al de él. Fíjense cómo lo compara Dios. Ojalá y así viera mi corazón, así viera nuestro corazón y que dijera: mi siervo tiene un corazón igual al mío, ¿verdad? Propicio al mío. De hecho, el término Obed significa siervo. Eso significa el nombre Obed, siervo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo todos estos personajes, tanto Elimelech como Noemí, como Malón, Kelión, como Boz y como Ruth, son los personajes principales de esta historia. Y todos ellos han sido protagonistas, ¿verdad? De esto, lo que significaría el fundamento histórico para la genealogía de David. El fundamento histórico. Ellos no se habían dado cuenta como podremos hacer un recuento de la historia del libro de Ruth y ver que todo comienza con una familia completa de migrantes, ¿verdad? Que emigran a una tierra desconocida, que van por su propia voluntad, que no piden al Señor guianza, ¿verdad? Que es lo que muchas veces, y lo que yo estaba haciendo y lo que muchas veces hacemos, que tratamos de buscar nosotros la solución a nuestros problemas en vez de doblar nuestra rodilla y ponerlo en las manos del Señor y esperar en el Señor, porque no, hasta eso oramos y le decimos al Señor: bueno, ya te lo pedí, ya te lo dije, ahora voy a actuar yo. Porque por ahí dice un dicho, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Pero no, el Señor espera que reposemos y que no nos precipitemos en tomar las decisiones. Porque ese es el problema, que oramos, ok, ya oré, así es que, a ver, Señor, contéstame, dame la solución, ya la necesito, pero si ahora, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que aprender a descansar en el Señor, a tomar calma, porque cuando uno se precipita, uno comete muchos errores, porque estás buscando las soluciones, las posibles soluciones que puedas tener para tu circunstancia, pero Dios tiene la mejor solución. La solución te puede llegar de un lado, del otro, sin tú saberlo ni pensarlo, la solución te puede llegar así tan rápida o esperando el momento y el tiempo. Recordemos que Dios nunca llega tarde ni nunca viene demasiado temprano. Él lo hace todo a su tiempo, al tiempo de Dios, como dice la palabra. El tiempo es de Dios y Dios es el que sabe cómo actúa y cómo va a actuar, ¿verdad? Y vemos esta historia con estos personajes que hemos visto y cómo
cómo aparentemente todo va bien, ¿verdad? No se habla mal de Elimelec, no se dice que Elimelec haya sido un borracho, un golpeador, o un hombre con muchas mujeres, o cosas así desagradables. Se ve que Elimelec era una persona centrada, de buen testimonio, tal vez de buen carácter moral, ¿verdad? De buen carácter moral, eso es muy importante, porque lo que nosotros estamos, o sea, sembrando en nuestros hijos y debemos de sembrar, muchas veces decimos que la mejor inversión que nosotros, a la mejor herencia que nosotros podemos dejarles a nuestros hijos es la educación. Pero sí, o sea, es una buena opción, excelente opción, pero lo más importante es dejarle un buen carácter moral a nuestros hijos, un buen carácter moral. Porque si son unos pillos y sinvergüenzas, ladrones, unos arrogantes, orgullosos, patanes, ¿verdad? ¿De qué sirve que tengan una gran profesión si eso opaca todo lo que ellos pueden ser? Y Dios demanda de nosotros, o sea, un buen carácter moral. Eso es la mejor herencia. Y esa herencia no se adquiere en las universidades, ni en las escuelas, ni en las clases de ética. Cuando somos profesionistas, se nos da esa clase de ética, ¿verdad? Porque como vamos a ser profesionistas, tenemos que tener un carácter moral bueno. Y la ética es aprender, es una filosofía que te enseña a discernir el bien del mal, ¿verdad? Y a guiar, a tomar las mejores decisiones enfocadas al bien. Y nos hace ver cuáles son nuestras deficiencias en nosotros. Y eso es lo que nosotros muchas veces les heredamos a nuestros hijos. Porque aquí estamos hablando de dejar un legado. Y un legado es una herencia. O sea, dice diccionáricamente hablando, dice cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Un buen carácter moral. Eso es muy importante, eso vale más que todo, ¿verdad? Eso vale mucho más que tener posesiones y que tener todo. Porque nosotros podemos, o sea, si alguien de nosotros ha recibido alguna herencia, ¿verdad? Pues te dejan que casas o carros o propiedades o cuadros o figuras o cosas así, cosas materiales. Pero también las cosas inmateriales, por ejemplo, nos dejan herencias como es, a veces somos, ¿cómo se dice?, propensos a enfermedades, diabetes, alta presión, problemas cardíacos, infinidad de cosas que se heredan por los genes, ¿verdad?, que transmitimos a nuestros hijos, y muchas veces heredan esos genes también, que no propiamente significa que el niño va a nacer con cáncer o va a nacer con diabetes, ¿verdad?, pero que tienen propensión, y cuando tienen esa propensión, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos en su alimentación, o sea, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Esas son las cosas que son inmateriales, que son heredadas de generación en generación y que se las podemos heredar a nuestros hijos. Pero el carácter moral es sumamente importante. Recordemos lo que Dios habla de David, lo que Dios dice de David. Y podríamos decir, bueno, pero si David fue un asesino, ¿verdad? Porque puso al esposo, lo mandó al frente para que lo mataran, o sea, toda la intención. Fue un adúltero también, ¿verdad? Tuvo mujeres, pero en sí el corazón de David, o sea, la pureza que hay la intención real que había, ¿verdad? Cuando Natanael lo enfrenta a su pecado, él se da cuenta de cómo estaba actuando. Y entonces cambia sus actitudes y clama al Señor y pide perdón y se arrepiente, ¿verdad? Pide el perdón.
pide misericordia al Señor. Y cómo Dios trata con el corazón de David por mucho tiempo, de muchas formas y de muchas maneras, hasta que llega desde luego a su vejez y todo eso. Y todo eso se lo transmite a sus hijos, a Salomón, ¿verdad? Salomón, un hombre también sumamente con una gran sabiduría dada por Dios, pero también con los mismos problemas de adulterio, reconociendo, ¿verdad? Fue un buen rey, pero lleno de adulterio y metió la idolatría. No, fue una cosa, yo creo que fue el peor de los reinos, el de Salomón, aunque era un hombre sumamente rico y sabio, pero la mayoría de las riquezas fueron acumuladas por David, porque David estuvo acumulando todo eso para el templo. Entonces, lo mejor que nosotros podemos heredar a nuestros hijos es un buen carácter moral, un buen carácter moral a nuestros hijos, enseñarles lo que es la justicia, el ser justos, como nos dice su palabra y como Jesús lo enseñaba, ser sencillos como palomas y astutos como serpientes, ¿verdad? Así es como el Señor nos manda que nosotros seamos sencillos en nuestro trato, ser sencillos con la gente, atento, amable, aunque tener un corazón dispuesto a servir, ¿verdad? Eso da buen testimonio delante del Señor, como vemos en estos personajes, como vemos en la actitud que Noemí sembró en sus nueras y cómo sus nueras amaron en gran manera a Noemí, cómo la amaron y cómo se acostumbraron a ser como ella. O sea, lo que ellos vieron en Noemí, el trato, claro que como todos tenemos muy malas, o sea, a veces tenemos muy malos hábitos, pero los hábitos no interfieren con tu carácter moral. El carácter moral es muy aparte de tus malos hábitos o tus defectos que tengas. El carácter moral siempre sale a la luz en cómo contestas, cómo te comportas con la gente, no solamente en tu casa, con los de afuera, con todo eso. O sea, es importante. Cuando mi padre murió, me heredó un buen crédito porque tuvo siempre un carácter moral de pagar sus deudas, pagar sus cuentas, todo. Cuando yo me quedé con el negocio de mi padre, yo fui a las agencias, a todo donde teníamos los créditos, y me dijeron, las puertas están abiertas, su padre pagó todo siempre, y gracias a Dios, cuando yo cerré el negocio, me quedé sin ninguna deuda también, ¿verdad? Porque el carácter moral tiene mucho que ver. Si algo debes, algo tienes que pagar. Todo, ¿verdad? Ser de buen carácter moral. Como Jesús dijo, si tienes, no hagas que vuelva mañana y que vuelva después. No, si tienes que darle, dale, págale. No lo traigas a vueltas, ¿verdad? Porque tenemos esa mala costumbre. Entonces, el carácter moral tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Y es algo que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos. Tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que nosotros les heredamos. Y vemos en esta historia, ¿verdad? En esta historia que como tiene un principio regular, normal, pero luego se torna difícil la situación y deprimente, ¿verdad? Porque muere Elimelech, luego mueren sus hijos y queda Noemí sola con sus nueras. Después decide volver otra vez a los campos de Judá y quiere que sus nueras pues regresen a sus casas y a sus dioses, sus mujeres jóvenes, pero Ruth decide ir con ella. Ruth decide venir porque sabía a qué situación se iba a enfrentar Noemí, una mujer viuda y desamparada, que ya no tenía fuerza ni poder como una mujer de casa, porque ya estaba desamparada. No tenía hijos, no tenía nietos y no tenía esposo.
y sabía lo que se enfrentaba, pero Ruth, la moabita, hizo por ella grande misericordia con ella, y eso bastó a Dios, y Dios la recompensó en gran manera. Dios la recompensó en gran manera, ¿verdad? Y lo vemos en el trato, que la situación que estaba de mal en peor, ¿verdad? Porque regresan a Judá y se van a vivir, y ella ya no puede reclamar sus posesiones, pero Ruth va a recoger espigas para que tengan que comer, o sea, siempre cuidando de su suegra, siempre. Y todo ese testimonio agradó a Dios, y Dios se gozó con eso, y Dios la honró en gran manera, ¿verdad? La honró en gran manera. Entonces, vemos que todas estas cosas, que aunque parecen a veces insignificantes, pero vemos cómo Dios responde. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Y viendo el testimonio de ellas, ¿verdad? Y aunque la historia estaba en depresión, pero Dios empieza a cambiar la situación. Dios empieza a cambiar la situación, porque empieza a darle gracia delante de los segadores, de los judíos, y empieza a darle gracia. Después conoce a Boz, es guiada por el Espíritu de Dios a los campos que eran de Boz, sin saber que Boz era familiar de Elimelech y de Noemí. Entonces vemos cómo Dios toma la situación, guía, ¿verdad? Cuando tenemos un buen carácter moral, cuando somos sinceros delante del Señor, cuando estamos buscando el favor de Dios y no el favor de los demás. Estamos buscando, o sea, estamos viendo por los demás como lo estaba haciendo. Ruth no estaba viendo por ella, estaba viendo por su suegra. Ella estaba viendo por su suegra, porque como le dice Boz, tu postrer misericordia, tu postrer bondad ha sido mayor que la primera, porque no te has ido a buscar a jóvenes, ya sean ricos o pobres, sino que viniste a mí. Ya vos, un hombre maduro, pero aún así vemos ahí la misericordia de Dios obrando en la vida de estos, donde no solamente forma parte del principio, ¿verdad?, de los fundamentos, sino de un linaje real, ¿verdad? Y una descendencia. Dice la palabra de Dios acerca de la herencia, ¿verdad? Dice el Salmo 2:8, dice que pídeme, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, ¿verdad? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Habla la palabra de Dios. Entonces, el Salmo 16:5, déjenme leerles algunos pasajes, ¿verdad? Porque todo depende de confiar en el Señor y confiar en la palabra que tenemos. Confiar en su bendita palabra que tenemos. Dice, fíjense lo que dice Salmo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Fíjense, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y luego continúa, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, no será conmovido. Imagínense, cuando uno empieza a confiar en la palabra de Dios, a apoyarse en la palabra de Dios, a darte cuenta de que el Señor está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. El Señor está con nosotros. Él es la porción de nuestra heredad, de los hijos. El Salmo 127 también
es hermoso y habla en gran manera nuestra vida. Salmo 127 dice, permítanme, aquí está, Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, herencia de Jehová, o sea, los hijos son herencia de nuestro Dios para nosotros. Y esto que dice Ezequiel 54, 17, Isaías, es precioso esto que nos enseña aquí la palabra. Isaías 54, versículo 17 dice, fíjense nada más qué cosa más maravillosa. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué cosa más maravillosa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así es que nunca pienses que las situaciones que nos están aconteciendo es porque alguien nos está mandando esto o lo otro. No, tenemos que aprender a desecharlo, porque abrirle la puerta es darle cabida a que Él entre. Por eso entra el temor a nuestra vida, porque abrimos nuestra posibilidad. No, es que esto alguien me lo está deseando, algún mal deseo de alguien, ¿quién será? ¿Será fulano, mangano, mangana, esto, lo otro? Empezamos a pensar cosas, ¿verdad? Sabiendo que nuestro adversario no necesita de estas cosas, él es astuto. Y aunque no puede hacernos nada, pero sí puede ocasionarnos temor y miedo, y eso derriba nuestras murallas, derriba todo el temor y el miedo, derriban todas estas cosas. Se nos olvidan los argumentos que tenemos, se nos olvida la palabra de Dios, se nos olvida que en Él somos más que vencedores. Entonces tenemos que confiar en que ninguna arma forjada, ninguna, sea maldición, sea lo que sea algún conjuro, lo que sea el chamán más bravo que haya, o más astuto, o más endemoniado que haya, no puede hacer nada contra los siervos de Dios. Y tú eres un siervo de Dios, un siervo, una sierva de Dios. Aquí, tú, nada nos quita ese privilegio. No por ser pastores o ministros o apóstoles o lo que sea. Nada como siervos. Un siervo es como cualquiera, es el primer llamado a ser siervos, servidores. Eso significa la palabra siervo. Somos servidores de Dios, todos nosotros, y tenemos la misma autoridad. Todos nosotros tenemos esta autoridad. Tenemos que utilizar esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? En ninguna arma forjada. No nos ha puesto Dios tampoco para tomar decisiones de repartir y de hacer juicio, ¿verdad? Como le dijeron a Jesús en Lucas 12:13, ¿verdad? Cuando estaba entre la multitud y que la multitud estaba ahí interrogándolo y cuanta cosa, y uno de ellos le gritó, ¿verdad? Le gritó en Lucas 12:13, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice, la vida del hombre. Ya ves cómo somos infelices hoy en día. No sabemos, como decía el hermano, no sabemos de la amistad, no sabemos ser fieles, no sabemos ser amigos, sinceros y leales. Así también no sabemos ser felices. Tenemos tanto, a veces
abres tus closets para vestirte y empiezas a ponerte una y otra y luego otra y no, que este no conviene, que te quitas y te pones y luego sales y luego dices, no, me hubiera quedado mejor lo otro. Y en total, estamos a disgusto, no que los zapatos, vemos unos zapatos, o sea, compramos una corbata o lo que sea, y luego vemos otra corbata, ay, cómo me gusta esa. ¿Dónde la compraste? Ah, y ahí va. Y total, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Siempre somos infelices. Y parece que entre más tenemos, más infelices somos, porque más batallamos. Este hombre sabio y inteligente judío, Albert Einstein, dice que tú abrías su guardarropa y tenía puros trajes negros. Abrías sus cajoneras, puras camisas blancas. Y luego le preguntaron, bueno, ¿y por qué todo tu vestuario siempre es igual? Dijo, porque yo no batallo para vestirme, yo no tengo que tomar decisiones que me voy a poner, ni perder el tiempo en qué me voy a poner. Me pongo siempre un traje oscuro y una camisa blanca y párale de contar. Entonces, oye, que de un hombre así, qué sabiduría tan tremenda, qué sabiduría. Y les digo, nosotros hoy en día, no, tenemos un montón de sacos, un montón de camisas y corbatas, y luego empiezas a pelear, no, que no, que el otro, no, que no combina, no, que ahora el pantalón, no, ahora que los zapatos. Total, somos tan infelices, no sabemos ni vestirnos, o sea, batallamos hasta para eso. Y luego ya que salimos y que ya nos vamos al espejo y digo, ay no, este color no combina, es muy claro, me mata la camisa, me mata la color. No, no. Somos tan infelices realmente, somos infelices. Entre más tenemos, más infelices somos, yo creo. Y sobre todo, como les dice aquí Jesús, ¿verdad? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. No consiste eso. Eso se llama avaricia, ¿verdad? Tengan cuidado con la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Seamos felices, aprendamos a ser felices, a conformarnos con lo que Dios nos da, con lo poco o lo mucho que Dios nos dé, ser agradecidos, ¿verdad? Y tengamos cuidado de no caer en la avaricia. Hechos 20:23. Hechos 20:23. ¿Verdad? Estamos hablando acerca de la herencia, las cosas que nos son heredadas. 20:23, sí. Dice, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me ha dado testimonio diciendo que... No, perdón. Es 20:32. 20:32. Y ahora, hermanos, Pablo está a punto de terminar su ministerio y de ser muerto, y está hablando a sus discípulos que estaban ahí en la iglesia y les dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjense, Pablo los está encomendando no a fulano, a mangano, no. A Dios y a su palabra. A Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque dice, la palabra de Dios tiene el poder de sobreedificarlos. O sea, de que cuando uno ya ha puesto los fundamentos, entonces con la palabra vamos a estar edificando esos fundamentos en nuestra vida. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Única y exclusivamente. Si nosotros aprendemos a depender de esta palabra, no tenemos por qué preocuparnos. No tenemos por qué preocuparnos. Tenemos armas. Usémoslas, memoricemos. Hablando de herencia, yo heredé
al igual que una hermana mía, mi hermana mayor, somos disléxicos los dos. Y fíjense, nadie lo sabíamos, no lo sabíamos. Mi hermana se metió a estudiar para maestra pensando que con el estudio y esto y lo otro iba a mejorar, porque tenemos mala ortografía, somos lentos para leer, o sea, tenemos serios problemas, a veces más fuertes unos que otros, ¿verdad? Pero agradezco a esto porque gracias a la dislexia yo aprendí, tuve el don de memorizar. Entonces yo, para estudiar mis lecciones en la primaria, secundaria, sobre todo en la secundaria y en la preparatoria, para estudiar mis clases tenía que leer el mismo párrafo que tú lees de un jalón. Yo tenía que leerlo 3 o 4 veces y a veces hasta me lo aprendía. Para cuando me preguntaban la clase, yo me paraba y yo veía que mis compañeros se paraban y con el libro abierto acá, entonces echaban un ojo y leían, pero yo no podía hacer eso. Sentí, porque los números se me hacían así, las letras y todo, y no podía leer, entonces yo tenía que memorizar. Y gracias a eso, bendito sea el Señor, porque tengo muchos versículos memorizados, tengo salmos memorizados. Claro, ahora a lo mejor ya no me acuerdo exactamente dónde está la cita, pero antes te lo sabía con cita y todo, y sabía dónde estaban, ¿verdad? Ahora sí tengo recuerdo muchos salmos, recuerdo muchos versículos, y a veces me pongo a repetirlos, ¿verdad? Porque ayudan. Entonces, gracias a ese problema, o sea, mi mal Dios lo tornó a bien, porque me sirvió a mí. Yo me vine dando cuenta de que era disléxico cuando estaba en la carrera ya. En el primer año de la carrera de odontología, el maestro de anatomía empezó a hablar acerca de la vista, del nervio óptico, y dijo todos los defectos, y dijo, bueno, hay otro que se llama dislexia, pero ese no tiene tanto que ver con el nervio óptico. Entonces me llamó la atención porque empezó a decir él cuáles eran los síntomas de la dislexia. Entonces supe yo que ese era mi problema. Pero aunque le he pedido al Señor, ¿verdad? Señor, quítame este aguijón. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, ¿verdad? Como al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Dios se perfecciona con nosotros en gran manera, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor por su palabra y por todo, ¿verdad? Entonces dice Colosenses, leímos Hechos 3:20. Yeah. Sí, ¿verdad? 3:32, que por cierto es. Colosenses 3:24. Ya vamos a terminar. Colosenses 3. Sí, dice 3:24. Desde el 21 voy al 22, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Ah? No, ¿verdad? Perdón. Estoy leyendo Gálatas. ¿Cómo la ven? Santo Dios, con razón. Dije, pues, ¿dónde está lo que yo busco? Sí, Colosenses, qué bueno que me... Sí, ay, disculpen. Colosenses... Ya me conviene nueva versión, ¿verdad? Sí. Colosenses 3:24. Dice,
todo lo que hagáis, fíjense, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Entonces, la herencia, nosotros como hijos de Dios recibimos doble herencia. Recibimos herencia aquí en la tierra y también recibimos una herencia allá en los cielos, como lo dice su palabra. Hebreos 11:8, ya nomás dos citas y terminamos. Hebreos 11:8 dice, es cuando llama a Abraham el Señor. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense, por la fe. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por último, Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Dice, desde el 3, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estoy ahí? Sí, primera de Pedro. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense, una herencia incorruptible. La herencia que tenemos aquí, como hemos dicho, los bienes, las posesiones que tenemos son cosas que se pierden, son cosas que se corrompen, que se hacen viejas, pero la herencia que Dios tiene preparada para nosotros en los cielos es incorruptible. Nadie la puede destruir, nadie la puede minar, nadie puede hacer nada, porque es una herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Y este es la conclusión del tema, ¿verdad? De lo que nosotros vemos a través de la vida de esta mujer, de Ruth, ¿verdad? Que aunque en vez de llamarse Noemí el tema, se llama Ruth. Ruth, no el nombre de la judía, sino el nombre de la moabita. Fíjense qué cosas, pero así es nuestro Dios. Nosotros estamos aquí con un gran privilegio, como si fuéramos judíos. Cuando nosotros paseamos o caminamos por la Dibón y que vemos a todos esos hombres, ese pueblo de Dios, con sus atuendos, con su ropa, ¿verdad? Así al estilo Einstein, pantalones oscuros, trajes oscuros y camisa blanca y sus sombreros, ¿verdad? Y los los sábados usan unos atuendos muy raros, además de llevar su manto, llevan unos sombreros, algunos son regulares, otros parecen como si fuera un pastel, así como si fuera un pastel, cosas raras, ¿verdad? Que usan esos atuendos, pero nosotros aprendimos a bendecirlos a ellos, y siempre que los vemos los bendecimos porque recordamos la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Que le dijo, todo el que te bendijere será bendecido y el que te maldijere será maldecido. Y nosotros siempre aprendamos
a bendecir al pueblo judío, a no criticarlo, a no hablar mal de ellos. Sabemos lo que está, sabemos el trato que esperan, ¿verdad? Y que aún falta muchas cosas difíciles para ellos, pero que a su tiempo vendrá una restauración. Así es que oremos también por el pueblo judío y oremos por la paz de Jerusalén. Amén. Padre, te damos tantas gracias, mi Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor, a través de la vida de Ruth, Señor. Que empieza el proceso de la redención para nosotros, Señor. Lo que tú tenías planeado, Señor. El propósito que tú tenías, mi Dios, para nosotros, comenzamos a ver el cumplimiento de ese propósito y cómo todo eso, mi Señor, se cumplió con la vida de tu Hijo Jesucristo. Padre, que ahora somos redimidos, Señor. Somos el pueblo de los redimidos de Dios. Bendecimos, Señor, tu palabra, bendecimos a tu Hijo Jesucristo, a tu Santo Espíritu. Bendecimos a tu pueblo santo, la nación de Judá, Señor. Bendecimos a Jerusalén y oramos por la paz de Jerusalén, Señor. Que haya paz dentro de sus muros, Señor. Oh Padre, te damos tantas gracias. Te rogamos, mi Señor, que en esta semana que comienza, Señor, tú nos guardes, Señor. Tú nos hagas rendir, mi Dios, nuestro alimento. Que tú nos lleves y nos traigas con bien a nuestros hogares, Señor. Que aún, Señor, si hemos de pasar por pruebas o tribulaciones, Señor, aún en ellas, Señor, podamos sentir el cobijo de tu mano, Señor, el abrazo tuyo, Señor, en derredor nuestro, y sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, que no estamos atravesando el desierto, Señor, o el agua, Señor, el valle solo, Señor, sino que estamos descansando en tus manos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, y te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros, mi Dios, y de tu santo pueblo, y de tu tierra santa, la tierra de Dios, de Jerusalén, Señor. La bendecimos en tu santo y bendito nombre, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.